Quiero hablar en este momento algo muy importante que tiene que ver con algunas características que veo acerca de las nuevas generaciones y cómo construyen su cultura, cómo construyen su manera de pensar. Hay un epistemólogo llamado Juan Samaja que él habla acerca de las fuentes de validación. ¿Qué son las fuentes de validación? Es aquello que nosotros al otorgarle poder lo dejamos que formen nuestro pensamiento, que formen nuestros criterios, ¿no? Que generen en nosotros ideas. Todos tenemos fuentes de validación. De hecho, si hablamos con un científico, la fuente de validación que tiene el científico es la ciencia. Todo lo que la ciencia dice, ellos lo entienden, y por lo que está por fuera de la ciencia, lo pueden discutir. Si hablamos con un teólogo, la teología, la Biblia, su corriente teológica es su fuente de validación. Si nos encontramos con un niño, la fuente de validación primaria son los padres. Y así todos podemos ir diciendo que hemos tenido a lo largo de nuestras vidas distintas fuentes de validación. Cuando nos encontramos quizás con un deportista, dice: a mí me gustó el deporte debido a que yo veía los partidos de fútbol de tal equipo, tal jugador, tal atleta, y ese atleta, ese jugador de fútbol o ese equipo se transformó en una fuente de validación que lo animó a poder meterse en el mundo del deporte. Fíjense qué importantes que son las fuentes de validación. Y de la misma manera que nosotros podemos analizar las fuentes de validación en la cultura en la que estamos y a lo largo de toda nuestra vida, el gran problema que yo quizás observo con este concepto de Samaja, si bien él no lo comparte, pero yo lo he observado, es que me doy cuenta que a medida que pasa el tiempo, el gran desafío que tiene la Iglesia es enfrentarse con una generación que sostiene que no existen fuentes de validación. Debido a la omnipotencia infantil, ¿no? Debido a que estamos frente a una generación con actitudes muy omnipotentes, una generación que se cree que lo sabe todo y por sobre todas las cosas una generación que discute el lugar del adulto debido a la crítica que hace al concepto de madurez, sostiene que la madurez no es necesaria, que uno puede vivir una eterna adolescencia y no hay dificultad. Encima observan a los adultos y no encuentran actitudes maduras, observan a las instituciones en nuestras sociedades y las instituciones están en crisis, lo que tendría que ser justicia no lo es, lo que tendría que ser educación no lo es, lo que tendría que ser familia tampoco lo es. Entonces, debido a todas estas circunstancias, es que las nuevas generaciones se han vuelto una generación que desestima las fuentes de validación. ¿Qué significa esto? Que cuando un adulto que se presenta como un referente, un formador, una autoridad, le dice así deben hacerse las cosas, las nuevas generaciones, como no los tienen a los adultos como fuentes de validación, desechan y menosprecian el consejo sabio de otras generaciones. Este es el gran desafío que nosotros vamos a tener que enfrentarnos. Pero, ¿qué quiero decir con esto? El gran problema no está solamente en que critican la autoridad de los adultos. El gran problema, creo yo, y esto sí va a ser una dificultad, es la cantidad de jóvenes y jovencitas cristianas que se hayan convertido, que sus nombres están escritos en el libro de la vida, que el Espíritu Santo va a bautizar con su poder, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, cristianos de verdad que por la característica cultural de las nuevas generaciones discuten a la Biblia como fuente de validación. Este es un gran problema, que el alcance de la crítica hacia la fuente de validación la vamos a observar también, que llega aún hasta los cimientos de la palabra de Dios. Por eso nos vamos a encontrar con muchos jovencitos que cuando nosotros les explicamos alguna situación crítica en la Biblia, te dicen, está bien, sí, yo entiendo que eso lo dice la Biblia, pero yo no creo que sea así. ¿No? Esto enseña la Biblia, pero yo no creo que las cosas sean de esa manera. ¿No? Y claro, ¿cómo vamos a hacer entonces para poder liderar una generación que no nos ve como fuente de validación? Y discúlpenme, yo creo que esto ya está entre nosotros. Por eso nosotros enseñamos un montón de cosas que en la práctica no vemos resultados eficientes.
Cada vez son más los problemas de relación, cada vez son más los problemas con el desarrollo maduro de la sexualidad, cada vez son más los problemas en cuanto a la fe, en cuanto a la autoridad, en cuanto al amor, en cuanto al perdón. Cada vez son más las dificultades que tenemos a la hora de enseñar cuestiones que tienen que ver con la disciplina, con la obediencia. Entonces, para mí, acá una pieza fundamental es entender que estamos frente a una generación que discute las fuentes de validación. ¿Qué característica tiene entonces esta generación que discute las fuentes de validación? Lo primero, hay que entender que estamos frente a una de las generaciones con mayor capacidad de información de lo que haya existido en la historia de la humanidad. Como nunca antes nos vamos a encontrar con una nueva generación que viene y sabe o puede saber lo que quisiera en un segundo. Y esto es por los alcances de la tecnología. Es una generación que sabe más que lo que nosotros sabíamos a esa edad. En nuestros casos, los que venimos de otros tiempos, que somos atecnológicos o pretecnológicos, observamos que nuestro saber estaba cercano a las actividades que desempeñaba o algún familiar o alguna cosa que nos interesaba. Pero hoy las nuevas generaciones tienen datos que en nuestra época hubiesen sido sin importancia y hoy son fundamentales, ¿no? Y esto es debido a la cantidad de youtubers, influencers, instagramers que hacen las 10 cosas que deberías saber, las 5 cosas que no sabías de tal cosa, y etcétera, etcétera, etcétera. Algunas son precisas y otras son muy discutibles, pero esta capacidad de información, de hecho, miren, hoy un adolescente puede saber la distancia que hay desde la luna hasta el lugar de mi casa con solo una aplicación que mide las distancias. Antes podíamos saberlo, sí, podíamos saber la distancia entre la luna y la Tierra, pero no desde la luna hasta donde yo estoy. Ni tampoco era muy difícil saber la distancia que hay desde mi casa hasta el centro de la ciudad, o desde mi casa hasta la iglesia, y hoy con aplicaciones podemos tener esos datos más o menos precisos. Esta capacidad de información que tienen las nuevas generaciones es lo que les produce una sensación de omnipotencia, de qué me vas a explicar. Fíjense que ahora sabemos mucho más cosas que las que sabíamos antes. Estamos pendientes de detalles que antes no estábamos. Por ejemplo, yo tengo un amigo que mira películas según el director de arte de la película. No el director general, sino el director del arte de esa producción. Antes ni sabíamos, pero él estudia bien quién fue el sonidista, quién hizo los efectos especiales, quién hizo la postproducción, quién hizo la dirección de arte. Y si encuentra este director de arte que tanto le gusta, ve todas sus películas. En mi época a nadie le interesaba todos los nombrecitos que aparecen al final de las películas. Hoy adquieren un papel importantísimo para entender la calidad o la orientación que la película va a tener. Más información. Ahora, esta es una de las generaciones que vamos a tener que liderar, que no tiene fuente de validación y discute toda la fuente de validación, inclusive la Biblia, pero están muy informados de todo, muchas veces con informaciones que no son del todo verídicas. Pero por el otro lado encontramos un concepto totalmente diferente, porque una cosa es información y otra cosa es conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? Es la puesta en práctica de la información. Yo puedo tener información acerca del plan de salvación. Diferente es que sea salvo. Para que yo sea salvo, tengo que poner en práctica esa información, aceptar al Señor Jesús, arrepentirme de mi pecado, ponerlo como el Señor de mi vida y entonces llevar adelante todo el plan de salvación de Dios para la humanidad. Fíjense que puedo saberlo, pero no serlo. Esta es la gran incongruencia de estar frente a una generación con mucha información pero sin conocimiento. Por eso son chicos que saben mucho acerca de alimentación, pero nunca antes nos hemos encontrado con tantos trastornos de alimentación. Conocen muchísimo acerca del funcionamiento de la mente, pero es una generación que le cuesta mucho pensar bien. Tienen 20.000 tips y 800.000 libros acerca de cómo construir relaciones sanas, sin embargo es una de las generaciones donde más fuerte se hace la presencia de bullying.
Hablamos muchísimo acerca de que tenemos que reconocernos, tenemos que amarnos y respetarnos, pero es una generación que le cuesta mucho poner en práctica los límites frente al avance tóxico de los demás. Fíjense, esto es por la incongruencia. Entonces nosotros vamos a tener que animar a las nuevas generaciones a que no solamente tengan información, sino que tengan conocimiento, que puedan poner en práctica la información. Ahora, para hacer eso deberíamos nosotros, como líderes, como maestros, como pastores, deberíamos nosotros ponernos como fuentes de validación en la vida de las nuevas generaciones. De hecho, Pablo decía, si no pueden seguir a Cristo, por lo menos míranme a mí, ¿no? Es decir, Pablo decía, yo puedo ser tu fuente de validación, ¿no? Cuando hablaba de que sus amigos estaban con él y se nutrían de sus enseñanzas, es porque Pablo era una eminencia, Pablo compartía su saber, ¿no? Se había vuelto para muchas congregaciones, la palabra de él era una palabra de autoridad porque era una fuente de validación, pero acompañaba a esta información con conocimiento. No solamente compartía verdades de la Biblia de una manera muy pasional, con mucha autoridad, con mucha obediencia y disciplina, sino que también tenía un corazón que respaldaba cada una de estas enseñanzas. Había una congruencia entre el decir y el hacer. Si nosotros queremos liderar a las nuevas generaciones para que nosotros podamos transformarnos en fuentes de validación, que vean a Cristo en nuestras acciones, nosotros no podemos escindir entre los dichos y los hechos, tenemos que realmente ponernos como ejemplo de lo que enseñamos. No podemos enseñar que los jóvenes son importantes y después no nos importan, o que no podemos enseñar de que estamos para ayudarlos y cuando vienen a buscar una palabra nosotros los castigamos. Es importante que puedan encontrar lo que yo llamo ese padre primordial en cada uno de nosotros. Y no me refiero al rol masculino del padre, sino me refiero al padre como esa persona que pueda poner las reglas, la enseñanza, la ley, lo que se llama la función paternal. La función paternal en las ciencias sociales es la ley, las reglas, la disciplina, la constancia. Nosotros como líderes tenemos que ser padres primordiales para ellos. No digo que te conviertas en un padre, digo de que en vos puedan encontrar la instrucción necesaria. Ahora, no puede haber instrucción sin amor. También necesitamos no solamente la función paternal, que sea instrucción en normas, en reglas, para poder llevar a esa información a transformarlo en conocimiento, sino que también tenemos que tener función maternal. Y no me refiero a la función maternal como algo femenino. La función paternal no es algo masculino y la función maternal no es algo femenino. Uno puede encontrar función paternal que es todas las reglas, las leyes en las mujeres, tanto como en los hombres, y función maternal, que es el desarrollo emocional, tanto como en hombres como en mujeres. No tiene que ver específicamente con los sexos, sino tiene que ver específicamente con las funciones que nosotros debemos ejercer. La iglesia, el liderazgo tiene que ser tanto función paternal como función maternal, el desarrollo emocional, ser empático, ser amoroso, ser comprensivo, sostener. Tenemos que instruir, pero también tenemos que amar. Tenemos que enseñar, pero también tenemos que acompañar. Tenemos que ser personas que enseñen de manera efectiva la palabra de Dios, pero también tenemos que ser personas que acompañen, sostengan, también como lo haría Jesús. Jesús tenía estas dos funciones de manera espectacular. Él era una persona que abrazaba y era una persona que hablaba acerca del abrazo. Era una persona que hablaba del pecado y una persona que se acercaba al pecador. Si nosotros somos una iglesia que solo es función paternal, seríamos solo ley, sin lo demás. Y si nosotros no solo fuésemos función maternal, seríamos una iglesia hippie, que todos nos amamos, pero no hay ley. Estas dos funciones tienen que estar juntas para que nosotros podamos convertirnos en esa fuente de validación que las nuevas generaciones necesitan y requieren. Las nuevas generaciones están pidiendo gritos por alguien que se transforme en ejemplo, en una virtud a seguir, en un objetivo en la vida. Lo que pasa es que no los encuentran y a veces caen en el error de seguir a ídolos, hombres y mujeres humanos con todas sus
miserias y todas sus virtudes, y después entonces empiezan a copiar cosas que no deben copiar. Que puedan encontrar a Jesús en vos, que vos puedas mostrarle a Jesús, para que entonces cuando vean la coherencia de los dichos y los hechos puedan quedar deslumbrados frente a Jesús al verte a vos, y de esa manera entonces te tomen como fuentes de validación. La única manera de ser fuente de validación de las nuevas generaciones no tiene que ver con gritarles cada vez más fuerte la Biblia, sino con que puedan ver que nosotros vivimos y actuamos la Biblia y que ellos pueden hacer lo mismo. Cuando el Señor Jesús les dijo: a vos te elijo, a vos te escojo, porque cuando tuve hambre me diste de comer, cuando tuve sed me diste de beber, cuando tuve frío me abrigaste, cuando fui extranjero me ofreciste tu casa y cuando estuve en prisión me visitaste. Se estaba refiriendo no a las cuestiones teológicas del saber, sino a las cuestiones prácticas. Por eso los que habían hecho esto le dijeron: Señor, ¿cuándo le hicimos esto? Miren, no tenían ni ellos, ni eran fanfarrones para decir por supuesto que le hicimos. No, ni ellos tenían claramente cuándo lo habían hecho, de lo honesto y lo orgánico que había sido su ayuda, ¿no? De lo espontánea que había sido su ayuda, de lo sincera que había sido su ayuda. Y entonces el Señor le dice: cuando se lo hicieron a los demás, me lo hicieron a mí. Miren qué importante que es que cuando también nosotros ayudamos a los demás, se lo estamos haciendo a Jesús, pero estamos también llevando a Jesús a ellos. Que esta enseñanza pueda servirnos para poder ser una generación de líderes efectivas en las manos del Señor. Ser fuente de validación para una generación desorientada que necesita de Cristo. Un tema muy importante a la hora de trabajar con las nuevas generaciones, siendo maestros, líderes, padres, ¿no?, pastores que estamos trabajando con las nuevas generaciones, es comprender cómo ellos trabajan y se relacionan con distintos aspectos que tienen que ver con su conocimiento, ¿no? Ya hablamos de que estamos frente a una de las generaciones de mayor capacidad de adquisición de información. La información es una moneda constante y corriente en la vida de las nuevas generaciones. Pero el problema está en identificar cómo ellos adquieren, cómo procesan y cómo comparten esta información. Todos tenemos mecanismos para hacer estos procedimientos, ¿no? De hecho, se llama procesamiento de la información a estos mecanismos que nos permiten adquirir información, procesarla en nuestro interior, darle uso y después compartirla. El tipo de procedimientos que cada uno de nosotros tenemos es muy diferente, pero podríamos detectar un común denominador generacional en cuanto al procesamiento de la información. Es decir, cada generación tuvo o tiene o tendrá un tipo diferenciado de procesamiento de la información debido justamente a componentes culturales. Como la tecnología se ha transformado en justamente un formador social de nuestras conductas, de nuestras maneras de pensar y ha generado cultura en nosotros, tiene mucho que ver el procesamiento de la información con aspectos relacionados con la tecnología. Entonces la gran pregunta que nos deberíamos hacer es ¿cómo procesan la información las nuevas generaciones? Porque de esa manera vamos a poder respondernos a cómo debemos presentarles el Evangelio. El Evangelio tiene mucho que ver con aspectos de la comunicación, de hecho se llaman buenas noticias, buenas nuevas, entonces tiene mucho que ver y está muy relacionado con aspectos que tienen que ver con nuestra manera de decir las cosas, ¿no? Para eso es importante que podamos diferenciar entre dos conceptos. Un concepto vamos a llamarle contenido y el otro concepto forma. Cuando nosotros nos referimos al contenido nos estamos refiriendo a la palabra de Dios. El contenido es inamovible, la palabra de Dios es inamovible. La palabra de Dios no puede ser roída por el tiempo ni por las culturas generacionales. La palabra de Dios no cambia, es permanente, ¿no? Y entonces pasa el tiempo y la palabra de Dios permanece para siempre. Es decir, cuando nosotros hablamos de aspectos de contenido, sabemos de que ninguna generación puede modificarla. Pero muy diferente está en pensar los contenidos de las formas. Las formas es la estrategia que nosotros adquirimos para compartir el contenido. Es decir, las formas es cómo nosotros vamos a compartir la palabra de Dios. Eso sí,
tiene modificaciones. ¿Por qué? Porque la palabra es inamovible, pero la manera, la estrategia de poder compartir varía según la cultura de cada generación. Por ejemplo, la cuestión de la temporalidad. En generaciones atrás las personas sentían que podían invertir mucho más tiempo en aprender algo de lo que hoy sienten las nuevas generaciones. Debido justamente a la tecnología y la temporalidad se ha modificado, es que nos encontramos que las nuevas generaciones quieren aprender más rápido y no quieren invertir tanto tiempo. Entonces la palabra de Dios es inamovible, pero las formas de compartirlas, por ejemplo en su temporalidad, tienen que ser modificadas. Ahora, hay algunas personas que creen que tanto contenido como forma son la misma. Entonces es tan importante la palabra de Dios como la manera en que compartimos las cosas. Si contenido y forma pasa a ser lo mismo, el inconveniente que nosotros nos encontramos es que no podemos modificar el contenido, la palabra de Dios, y entonces tampoco podemos modificar las formas. Y entonces las formas establecidas durante mucho tiempo se deben mantener y son tan sacras y son tan defendidas como la mismísima palabra de Dios. Lo mismo puede pasar de que si nosotros pensamos que las formas es inamovible y el contenido también, podemos creer que entonces no, tenemos que comunicarnos con las nuevas generaciones de la misma manera que lo hacíamos hace 50 o 60 años atrás. Así que cuidado con esto. También puede suceder que nosotros creamos que las formas se modifican como la palabra de Dios también se modifica, y esto también es un error, ¿no? Entonces decimos que tenemos que cambiar algunas cuestiones de la Biblia y algunas cuestiones del mensaje de la Biblia porque la cultura ha cambiado. La verdad es que la palabra de Dios es lo inamovible y la forma sí podemos modificarlo dependiendo de la cultura y no podemos hacerlo al revés. Pensando en esto entonces, en que nosotros tenemos que ser buenos estrategas a la hora de compartir de manera efectiva la palabra de Dios, es que podamos ver entonces el procesamiento de información de las nuevas generaciones. Cuando nos ubicamos en generaciones anteriores, por ejemplo mi generación, la generación que ha nacido en los 70, la famosa generación de los 80, de los 90, las generaciones anteriores muchísimo más, nos vamos a dar cuenta que nosotros adquirimos y procesamos la información de manera lineal. Se llama procesamiento lineal de la información. ¿Qué característica tiene el procesamiento lineal de la información? Es que es jerárquico, estructurado, es consecutivo, adquiere grupos y subgrupos. Por ejemplo, si yo proceso la información y comparto la información de manera lineal, si alguien me preguntara cómo es mi vida, que les hable acerca de mí, y me dice, mira, presentate, no te conocemos, casi seguro que yo diga, hola, me llamo Adrián, mi apellido es Intrieri, ¿no? Tengo 49 años, vivo en Buenos Aires, Argentina, soy psicólogo, pastoreo, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense que nosotros lo que hacemos es organizar la información y compartirla de manera jerárquica. Primero el nombre, después la edad, y así podemos armar jerarquías dependiendo cada uno de nosotros de lo que entiende como importante, ¿no? Entonces así vamos a compartir una información jerárquica, estructurada. Casi siempre podemos hacer punto 1A, por ejemplo, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián, mi apellido es Intrieri, me dicen Adriancito, etcétera, 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 ¿no? Por ejemplo, yo soy psicoanalista, pero me dedico, ahí hago punto 1, profesión psicoanalítica, punto 1A, me dedico a los jóvenes. Entonces, fíjense cómo nosotros compartimos la información de manera jerárquica y de manera consecutiva y vamos armando todo un bosquejo de puntos importantes y subgrupos. Esto es pensamiento lineal y estructura lineal y procesamiento de la información lineal, ¿no? Porque tiene un hilo conductor y coherencia en el discurso. El problema es que cuando nos encontramos con las nuevas generaciones nos vamos a encontrar que no tienen una estructura de procesamiento de la información lineal, sino lo que se llama procesamiento de la información mosaica. De hecho, tienen un pensamiento mosaico.
Vamos a imaginarnos que el pensamiento mosaico, a diferencia del lineal, que es punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, el procesamiento de la información sería como un tablero de ajedrez, donde hay grupos y subgrupos que uno puede ir saltando, el alfil va en diagonal, el caballo va 3-1, la torre va en vertical y horizontal, el peón va de a 1, es decir, fíjense que en el tablero de ajedrez hay distintas maneras de movilizarse dependiendo de cómo es el funcionamiento de cada una de las fichas. De la misma manera es el pensamiento mosaico, dependiendo cómo se debe compartir esa información y adquirir esa información y cuáles son las esferas de entendimiento de cada información, va a tener distintos movimientos. Casi seguro que algunas cosas que no interesen sean peones que se manejan de a un, casilleros, casi seguro que cosas que le interesen mucho al adolescente pueda hacer grandes alcances en diagonal, y así va decidiendo en cada una de las esferas del procesamiento de la información distinto tipo de movimientos, pero puede hacerlo mezclado, puede ir para adelante, puede ir para atrás, ¿no? El procesamiento de información mosaica, no hay jerarquía, no hay una estructura definida, pero hay una lógica detrás. Por eso si a un preadolescente de 10, 11 años le decimos presentate, casi seguro que pueda decir hola, sí, me llamo Adrián, pero me gusta la milanesa, el otro día me golpeé y me dolió mucho la pierna, mi abuela se llama Beba, y ella era muy buena conmigo, a mí me preocupa mucho el fútbol porque estamos mal, y fíjense que puede llegar para nosotros, el procesamiento lineal, mezclar toda la información. Sin embargo, el adolescente o el preadolescente siente igualmente que se está comunicando de manera efectiva. Esto lo podemos ver muy claramente en los chats. En los chats se mezclan un montón de idas y vueltas. Si son varios los que están chateando, si son varios, un grupo en donde todos están discutiendo, pueden estar hablando de distintas cosas y contestándose distintas cosas. A nuestras generaciones nos cuesta mucho ese tipo de comunicación. Ni hablar si uno oye alguna conversación libre y espontánea entre dos adolescentes, uno quizás no entiende de qué están hablando porque se ríen, dicen una cosa sobre otra y pareciera de que no se están escuchando. Sin embargo, hay mucha coherencia en su discurso porque procesan la información de una manera diferente a lo que la hacemos nosotros. De la misma manera, fíjense cómo nosotros organizamos la vida cúltica en la iglesia, es decir, todo aquello que tiene que ver con rendirle a Dios culto y recibir palabra de Dios. Uno de los aspectos centrales de cómo está organizada la iglesia hoy en día tiene que ver con el culto. Y cuando pensamos en el culto, lo armamos de una manera muy lineal. Casi siempre comenzamos de la misma manera, hacemos las mismas cosas y terminamos de la misma manera. Es casi seguro que pongamos la alabanza al comienzo y la predicación al final. Es casi seguro que en la alabanza hagamos 5 canciones rápidas y 2 canciones lentas, y que siempre antes de predicar haya una canción lenta como introducción, y es también casi seguro de que comencemos con una ilustración la prédica y terminemos con un llamado al final. ¿Por qué hacemos esto? Porque tenemos una estructura lineal y nosotros entendemos que tiene que haber una introducción, un desarrollo y una conclusión de toda comunicación. Y lo mismo sucede con el culto. Armamos cultos sumamente lineales. El problema es que como las nuevas generaciones no procesan la información lineal, cada vez que están en alguna estructura lineal y no mosaica, se aburren rápidamente. Deberíamos estar constantemente generando interés, y esto es como un hámster corriendo en la ruedita. Estamos constantemente haciendo un esfuerzo enorme porque no se aburran. ¿Les aburre la palabra de Dios? No tiene que ver con el contenido porque es inamovible y la palabra de Dios es efectiva. Tiene que ver con las formas en que nosotros compartimos la palabra de Dios. Entonces, en ese caso, ¿no? Si nosotros tenemos una estructura de trabajo con los adolescentes y preadolescentes lineal, deberíamos ir camino hacia una estructura mosaica. ¿Cómo sería esto? Y quizás dejar que las cosas sucedan sabiendo que tiene que haber un momento de adoración, un momento de servicio y un momento de predicación y reflexión, pero no tiene por qué siempre ser de la misma manera, no tiene por qué siempre ocupar la misma cantidad de tiempo, y no tiene por qué siempre estar ubicada en el mismo lugar.
Casi siempre nosotros cometemos el error de querer hacer cosas creativas en un momento creativo dentro de una estructura lineal. Por consiguiente, solo será un momento aislado, pero el adolescente se aburrirá igual. Los adolescentes llegan a nuestras iglesias, se sientan en las butacas, miran el techo sabiendo de que ya saben lo que va a venir. No hay espontaneidad, no hay capacidad de sorpresa, ¿no? Por eso es importante que podamos nosotros ser un instrumento en donde, sin modificar el contenido, podamos tener formas efectivas hacia las nuevas generaciones. Sería interesante también que en nuestro acercamiento desde la pastoral podamos dejar que las cosas aparezcan. Cuando nosotros sacamos la estructura y dejamos que las cosas aparecen, realmente el Espíritu comienza a guiarnos. Es importante que sepamos que tienen que estar ciertos momentos, pero no siempre tienen que ocupar la misma ubicación y la misma cantidad de tiempo. Dejar que sea el adolescente el que también vaya construyendo estos espacios es una muy buena idea. Siempre guiados por el Señor, tenemos que saber de que la palabra de Dios tiene que ser compartida de una manera efectiva para que pueda ser comprendida y pueda llegar al corazón. Oro al Señor para que Él te anime a salir quizás de las estructuras estrictas y dejar que el Espíritu Santo te guíe. Quizás a veces vas a hacer una sola canción de alabanza y con eso alcanzará. Quizás vas a hacer todo un culto de alabanza. Quizás vas a comenzar con la prédica y terminar adorando al Señor al final. Quizás puedes comenzar con el llamado y después desarrollar el llamado. Salir de las estructuras le da al Espíritu Santo la posibilidad de que nosotros no seamos esclavos de nuestra manera de hacer las cosas y podamos depender de Él. Solo así podemos llegar efectivamente a las nuevas generaciones, sabiendo que el contenido, la palabra de Dios, es lo necesario y es lo único, imprescindible para cada uno de nosotros. Pero después podemos modificar nuestras estrategias dependiendo de cómo sea la característica del grupo a quien debemos pastorear. Quizás tu grupo es más lineal porque se dio justamente por la transversalidad y una mirada dinámica, que te encuentres con un grupo más lineal que mosaico, entonces genial, entonces seguí con la estructura lineal, pero quizás te encontrás que hay todo un sector del grupo que pastoreás que tiene más un pensamiento mosaico y se aburre rápidamente. En ese caso entonces debemos hacer los cambios necesarios para presentar a Cristo con toda efectividad. Oro por tu ministerio y oro para que estas palabras y toda esta cursada, todo el curso de esta clase magistral haya servido y haya impactado en tu corazón para ser como Jesús, para iglesiar juntos y alcanzar a las nuevas generaciones.